Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Cómo controlar la ira. Y hoy voy a hablar sobre algo, tal vez ustedes no conozcan estos nombres, pero conocen los conceptos, y es las distorsiones cognitivas. Entonces, justamente yo en bastantes episodios yo sí solía hablar sobre esto, y lo que yo les comentaba era que los ataques de ira, sí o sí, para controlar la ira tenemos que trabajar la parte cognitiva, porque la ira se sustenta en base a una cantidad de errores cognitivos que necesitamos modificar, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo noto que estos errores cognitivos, tengo la lista aquí, son 12, no sé si hay más, yo no he investigado mucho esto porque en realidad no es útil en realidad, pero entonces los voy a leer para que ustedes sepan cuáles son los errores cognitivos y luego ustedes me van a entender lo que yo les voy a explicar. Los errores cognitivos son la personalización, es sentir que las acciones de los otros o lo que pasa es un ataque personal hacia nosotros. Entonces, esto es típico obviamente, cuando tenemos problemas con la ira. Razonamiento emocional, pensar que las cosas que sentimos son ciertas siempre. Me siento tonto, a.k.a. soy tonta. Entonces, me siento loca, a.k.a. soy loca. Esa es una de las distorsiones cognitivas. Lo que yo quiero mostrarles es que yo corrijo todas estas distorsiones cognitivas de una manera muy diferente como las corrige la terapia de cognitivo-conductual y de una manera mucho más fácil. Entonces, ahí van dos. Vamos con la tercera. De los deberías. Imponer reglas a nosotros o a otros que exigen formas rígidas de comportamiento. Etiquetación. Poner etiquetas a las cosas, personas que acabamos solo viendo un aspecto de ellos. O sea, por ejemplo, es que esa persona es perezosa, es que esa persona es mal geniada, es que yo soy mal geniada. Entonces, una vez que etiquetamos esto y que pensamos que esto es cierto, o sea, el problema ahí es que pensamos que esto es cierto, ¿no? El catastrofismo. Imaginar el peor resultado posible en las situaciones o verlas como insoportables. Falacia y control. Pensar que tenemos control sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Maximización y minimización. Exageramos lo malo que tenemos o nos pasa y hacemos menos las cosas buenas que nos pasan o tenemos. Lectura de pensamiento. Adivinamos lo que el otro está pensando o lo que creen los demás o lo que otros piensan de nosotros sin tener pruebas. Adivinación o leer el futuro. Predecimos las situaciones que aún no han pasado esperando un resultado desagradable. Esto tiene mucho que ver con el tema de la ansiedad, pero también con sentirse atacados como eso es en contra mío y va a ser algo en contra mío. También tiene mucho que ver con la ira. Abstracción selectiva. Nos fijamos solo en las cosas malas de una situación ignorando lo positivo. Generalización excesiva. Es esperar que las cosas pasen siempre de forma negativa. Porque antes fue así, entonces siempre va a ser así, entonces no se puede cambiar nada. Y pensamientos de todo nada. Las cosas son extremas, son blanco o es negro, o yo tengo la razón y está equivocado. Ahora, estas distorsiones cognitivas, yo no las veo como distorsiones cognitivas. Yo las veo como algo normal, completamente normal, funcional del cerebro. Es como, son las funciones normales y por defecto de nuestro cerebro son las funciones que nos ayudaron a sobrevivir. Y punto. Y ya está. Y lo único que yo tengo que hacer es aprender a detectarlas. Esa es mi forma de trabajar. ¿Por qué les cuento eso? Porque en la terapia cognitivo-conductual, y de hecho yo tengo apps en mi teléfono para rastrear los estados de ánimo, y entonces cuando yo pongo un estado de ánimo, entonces él me hace analizar el estado de ánimo. ¿Por qué me siento así? Entonces yo selecciono por qué me siento así, ¿no? Y luego entonces me hace unas preguntas basadas en estas distorsiones cognitivas. Me pregunta, y además me pregunta, ¿qué distorsiones cognitivas se presentaron aquí? ¿Viste todo blanco y negro? No sé qué, no sé cuántas. Así es como funcionan estas apps, y como entonces son demasiado complejas para mí, mi mente, a mí no me gustan las cosas complejas. Entonces yo entro a la app y pongo la carita y luego me da pereza hacer todo el proceso.
Y lo mismo pasa en la terapia cognitiva conductual. Entonces, cuando yo hacía los ejercicios de terapia cognitiva conductual, entonces yo misma me daba la vuelta y terminaba teniendo la razón. ¿Por qué? Volvemos aquí, porque la naturaleza del cerebro es ver las cosas de esta manera. Entonces, pues claro que yo a lo que yo me explicaba y buscaba la razón y todo, pues yo me daba la vuelta yo misma y terminaba yo misma teniendo la razón. Y por eso mi pareja era el que tenía que disculparse porque él era el que estaba equivocado. Entonces, yo creo que en realidad, y es lo que yo trabajo con ustedes, es que partimos de una perspectiva completamente diferente. Y yo siempre, como les digo, es como, no, yo simplemente trabajo dentro de un paradigma completamente diferente y por eso el resultado es completamente diferente. Primero, entonces yo me doy por sentado, o sea, para mí doy por sentado que mi cerebro va a hacer estas cosas. Mi cerebro va a personalizar, va a hacer racionamiento emocional, mi cerebro va a decir que yo debería, mi cerebro va a etiquetar. O sea, para mí estas son las cosas que mi cerebro va a hacer por defecto. Entonces, cuando yo ya sé que mi cerebro hace esto, por ejemplo, cuando él dice maximización y minimización, es cuando yo les comento a ustedes, el cerebro tiene Fantasyland y tiene Horrorland. Entonces, yo lo que hice en realidad para controlar la ira y para controlar los ataques de ira fue crear una tierra en el medio de todo esto que yo le llamo, podríamos decirle Neutraland. Es la tierra de la neutralidad. Entonces, en esta tierra de neutralidad en el que uno es estable emocionalmente, en realidad esa tierra lo que hacemos ahí es una pausa y entonces lo que me hace ahí es yo estoy apartada de todas estas supuestas distorsiones cognitivas que en realidad es simplemente observar el funcionamiento normal de mi cerebro. Simplemente yo lo que hice fue crear esta tierra, este middle ground en el que yo me paro y puedo observar lo que está pensando mi mente. Entonces yo lo que trabajé más fue en esa separación. Lo que yo les enseñé a ustedes es a separarse para poder tener esta capacidad de observar, porque yo no puedo ir por la vida, por lo menos esa es mi perspectiva, todo el día con una lista de estas supuestas distorsiones cognitivas. ¿Será que estoy pensando en todo blanco y negro? Estoy generalizando. O sea, yo no puedo vivir así. A mí no me gusta eso. Entonces yo simplemente lo que hice fue crear, es como si la cosa que pienso se siente mal en mi cuerpo, entonces yo voy a neutralizar la cosa que pienso. Punto. Eso básicamente es lo que yo hice. Esto me da ira, entonces esto es erróneo. Básicamente es como esto es erróneo, no es útil para mí, esto se siente mal en mi cuerpo, me hace dar ira, siento rencor, siento frustración, entonces esto que estoy pensando no es útil y entonces simplemente lo neutralizo. Y ya, yo no me pongo a analizar esto. Y esa es la razón por la que puedo ayudarles a controlar los ataques de ira en 30 días. Porque yo me salto un montón de trabajo inútil que es en realidad solamente para darle contentillo a tu mente racional y no para resolver el problema. Porque claro, yo puedo hacerte una maestría y enseñarte toda esta vaina y llenarte de contenido y de información, que es lo que hice yo. Yo hice una maestría en inteligencia emocional y cuando terminé la maestría, nadie de ahí había aprendido a gestionar sus emociones. Entonces yo puedo hacerles una maestría y efectivamente enseñarles todo es más, nada más leer el libro de Daniel Goleman, creo que es, el de la inteligencia emocional, y quedaríamos en las mismas. Tú dirías, bueno, ahora entiendo más por qué me enojo, ahora entiendo perfectamente que mi cerebro está generalizando, que mi cerebro está catastrofizando algo, y aún así, sigo teniendo ataques de ira. Entonces yo simplemente lo que hice fue saltarme todo eso porque obviamente eso no me funcionaba porque yo había consumido cantidad brutal de información durante años y me salté a la solución. Y por eso es cuando yo les digo a ustedes que la solución no tiene nada que ver con el problema, pero absolutamente nada. Porque la forma en cómo todas esas cosas se neutralizan
no tiene nada que ver con su concepto y yo no tengo que preocuparme por eso, yo no tengo que darle vuelta, yo no tengo que analizarlo, yo ni siquiera tengo que entenderlo. Así de fácil es esto. Yo ni siquiera tengo que entender estas distorsiones cognitivas y todo eso. Y esa es la razón por la que la terapia no les funciona. Esa es la razón por la que se estancan en terapia y por la que ustedes sienten que van a paso de tortuga en terapia y es como, Dios mío, y sientes como un desahogo en la terapia, pero luego tu vida sigue igual y es como la frustración, esa sensación de incomodidad, de por qué si estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, no estoy obteniendo los resultados que se supone que debo obtener. Y es eso como, ¡ah! Entonces, esa es por eso les quería hacer este episodio, para mostrarles, porque esto sucede mucho en la psicología. Entonces, esto es lo que sucede y por eso es que yo no me fui por el lado de la rama de quiero ser terapeuta y todo eso, porque a mí me frustraba mucho y también me separé del coaching normal, de la escuela más famosa de coaching, que es la escuela de ICF, International Federation of Coaching, porque pasaba lo mismo. A mí me enseñaron un coaching y yo me frustraba y casi que una vez yo le decía, o sea, yo discutía con mis compañeros porque era como que, ¿cómo así? O sea, yo veo el problema que tiene mi cliente, pero yo no le puedo decir la solución. O sea, yo no puedo ayudar a mi cliente. Y era como, no, tú tienes que dejarle que él se dé cuenta, cuando se dé cuenta, cómo se dé cuenta. Y yo era, pero, entonces, ¿para qué me paga? O sea, a mí eso me fastidiaba mucho. Entonces fue como, tampoco esto me sirve y por eso es que yo básicamente soy una renegada. ¿Cómo es que se llama? Disruptive. Ha sido como una disrupción en el sistema porque yo he aprendido de muchas escuelas y simplemente he canalizado eso a una manera de yo lo que hice es usar esas herramientas para conseguir el resultado más rápido posible, en el menor tiempo posible, en la forma más fácil posible. Eso fue lo que yo hice. Es como, yo quiero utilizar todo esto para conseguir un resultado específico de verdad y de la manera más fácil, de la manera más específica y de la manera más rápida. Entonces eso es lo que yo busco y entonces por eso es que yo no les recomiendo libros, por eso es que yo no les recomiendo nada de eso. Y yo, por ejemplo, ahora yo dejé de leer libros en el 2022, puede ser. Yo creo que en el 2022, yo creo que en el 2022 creo que me leí un libro, solamente cuando bajaba a tomar sol al lado de la piscina, me lo leí en el teléfono. Pero creo que no he vuelto a leer. Porque en cambio lo que yo he notado que sí me crea un efecto inmediato en mi vida. O sea, yo lo que quiero, ¿para qué yo leo un libro? Porque yo quiero aprender algo. Pero yo no quiero aprender algo, yo quiero el resultado de aprender ese algo. Entonces yo notaba que no funcionaba leyendo libros. Yo era como, sí, leí el libro, pero no veo el fucking resultado en mi vida. Entonces dije, no, yo ahora lo que hago es que me meto a hacer programas. Yo me meto a hacer programas. Por ejemplo, el tema de la regulación de mi sistema nervioso con el dinero. Yo no quiero sentir ansiedad ni estrés con temas de dinero. Pues entonces yo me compré un curso y lo hice. Y entonces fueron, ¿qué será? 6 meses. 6 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Bueno, 6 meses. En realidad ni siquiera fue eso, porque en un mes yo lo hice. Lo que pasa es que, como yo les he comentado, todo el trabajo mental que uno hace sí tiene como un tiempo de integración. Entonces, aunque tú ves resultados inmediatos, o sea, yo empecé a ver resultados inmediatos, cierto es que estoy viendo más resultados ahora, o sea, luego 8 meses después. Pero yo lo hice en agosto, o sea, todo el curso para el tema lineal yo lo hice en agosto, creo que lo repetí en octubre o septiembre, yo lo volví a hacer y luego lo volví a hacer en diciembre. Y ya, no todo completo, sí, pero sí lo hice, sí volví a hacer episodios, y ahorita siento que es como boom, como un gran salto. Sí noté muchas mejorías durante todos esos meses, mucha mejoría, pero ahora es como, wow, estoy del otro lado. Entonces, eso es lo que yo hago ahora. Y sí, que es mucho más, digamos que es me cuesta mucho más dinero, o sea, la inversión es mucho más alta, pero
tengo la seguridad de que voy a obtener resultados. A mí no me parece tampoco que los libros sean regalados, considerando la cantidad de tiempo que toma leerlos y luego no tener ningún resultado. O sea, para mí, si yo invierto $20 en algo y tengo un resultado cero en mi vida, entonces para mí eso fue basura. O sea, para mí yo perdí ese dinero. Ahora, yo les digo a mis clientes, es natural perder dinero en la vida. Hay que también como neutralizar esa idea. Es como, es normal perder dinero. Es normal comprar cosas que no te sirvan y que no funcionen. Pero entonces yo simplemente decidí que ya no quería leer más. A partir de la depresión tampoco me cuesta bastante concentrarme. Entonces dije, no voy a leer más. Y cuando quiero un resultado, simplemente voy a por él. O sea, en lugar de meterme, por ejemplo, ya en temas, por ejemplo, de marketing, en lugar de meterme a hacer una maestría de marketing, contraté a alguien por la mitad de lo que me cuesta la maestría, que me da resultados en 6 meses. Entonces es un poco lo que yo hago. Y es lo que yo les recomiendo. Es lo que yo les recomiendo. En el largo plazo, el efecto compuesto, digamos que el valor creado por esa inversión es muchísimo más grande que lo que inviertes en realidad. Porque a la hora de la hora, el dinero siempre circula. O sea, como el dinero va, vuelve, circula. El dinero siempre circula. El dinero circula. A veces se pierde dinero, a veces se gana dinero, a veces tienes más dinero, a veces tienes menos dinero, a veces tienes más gasto, menos gasto, whatever. Pero el tiempo no. El tiempo no. Entonces yo dije, bueno, basta, no voy a leer más. O sea, yo era la clase de persona que leía 4 horas diarias. Créanme, no es la mejor inversión del tiempo de uno. Y me molesta porque todavía veo toda esa, digamos, propagandería en Instagram. Lee. Si quieres ser mejor persona, levántate a las 5 de la mañana, lee media hora, haz yoga, medita. O sea, yo no medito, yo no hago yoga, yo no leo. Y los resultados que yo veo en mi vida es como, wow. Es como yo sí me siento muy satisfecha con los resultados que estoy teniendo en mi vida. Y yo tuve una época en que me levantaba a las 5 de la mañana, hacía el yoga, leía y meditaba. Y créanme que no tenía ningún resultado en mi vida. O sea, lo único que me daba eso era muchas peleas con mi pareja. Porque claro, para yo levantarme a las 6 de la mañana tenía que acostarme muy temprano, que básicamente era la hora que él llegaba. Yo a las 10 de la noche me metía en la cama y esa era la hora en la que él llegaba. Entonces peleábamos mucho por eso. Y segundo, mantenía muerta de sueño. Entonces no funcionó. Entonces por eso yo siempre las invito cuando usted... No, es algo natural que sucede. Cuando ustedes vienen a trabajar conmigo, ustedes inmediatamente cuestionan eso. Yo tengo una cliente que me decía, es como, bueno, ya no me preocupo por irme al salón de belleza a pintarme el pelo, a arreglarme las uñas. Antes era como insoportable esa sensación de tengo que hacer eso porque si no soy fea. Luego esa creencia inmediatamente desapareció. Luego tengo otra cliente que dejó de ir a Pilates porque es como, joder, estoy en realidad planeando una boda, estoy haciendo todo esto, tengo mi trabajo, tengo esta crisis con mi pareja, estoy trabajando contigo y además tenía toda esta otra lista de tengo que estudiar inglés y tengo que ir a Pilates y tengo no sé qué. Y fue como, no, yo necesito soltar algo y soltar sin sentirte culpable. Es como, wow, en realidad estoy cuidando de mí al soltar cosas. Entonces yo lo que hago con ustedes es darles esa capacidad de ustedes discernir qué es en realidad lo que necesitan en cada momento de su vida y cuidarse desde allí. Lo que es cuidarse para ti no es cuidarse para otra persona. Para mí, cuidarme en estos momentos es no hacer ejercicio. Para otra persona puede ser empezar a hacer ejercicio. Pero no es una fórmula que se ajusta para todo el mundo ni para todos los momentos de tu vida. O sea, yo no sé si el próximo año, o sea, yo sé que el próximo año voy a estar más enfocada en mi cuerpo. En este momento yo sé que la forma más valiosa y más útil y más saludable de cuidar de mí misma es trabajar todo el tiempo. O sea, es enfocarme en mi trabajo. Es como todo el enfoque y mi fuerza de voluntad, utilizarla en mi trabajo. Porque obviamente uno no coge y se sienta a trabajar 12 horas al día. Yo no soy esa clase de persona. Yo me distraigo bastante. Entonces yo grabo un episodio del podcast, ando 30 minutos en Instagram. Grabo 2 episodios del podcast, ando 1 hora en Instagram. Entonces, no pasa nada. O sea, yo no quiero ser Miss Perfecta
que tiene los segundos súper cronometrados, y entonces grabo un podcast en 20 minutos y tardo 10 minutos en editarlo y en subirlo a la plataforma, y entonces entrenó 1 hora en el gimnasio y entonces vino y comió sus macros y no sé qué, y todo perfecto. En algún momento de mi vida quise ser así, pero mantenía agotada. Entonces yo, honestamente, tengo cierta sensación de entitlement con sentirme relajada, con sentirme despierta, con sentirme como bien súper llena de energía. A mí me gusta mucho esa sensación, y para yo tener esa sensación suelo tener que dormir bastante. Entonces, no necesariamente todo el mundo tiene esa sensación de yo quiero tener esa sensación. Hay gente que está acostumbrada a ir por la vida sintiéndose cansada y no pasa nada. Pero en realidad a mí no me gusta vivir así. Entonces, ven, es como a mí yo prefiero eso. Entonces, en estos momentos estoy, digamos, mucha gente diría sacrificando, pero yo no siento que estoy sacrificando. Simplemente yo, en cambio, lo pongo desde la perspectiva. Yo estoy priorizando mi bienestar financiero. Yo he llegado a un punto de mi vida en que para mí es vital priorizar mi estabilidad financiera, y entonces esta es la forma en como mi autocuidado se ve ahorita. Es dormir bastante, trabajar todo lo que pueda, sacar adelante todas las cosas que sé que impactan mi negocio, y descansar. Y luego pasar tiempo con mis hijas, porque las amo, las adoro, y me siento muy agradecida de poder estar aquí y poder pasar tiempo con ellas. Y lo otro es, por ejemplo, también pasar tiempo con mi padrastro, comer con él y cosas así, porque yo valoro mucho la gente que me apoya, que cuida de mí, que me quiere. Entonces, él me apoya a mí, yo le apoyo, yo le acompaño al dentista y así. Simplemente, y ves, yo no veo, ¿por qué? Porque yo, como les he comentado, para mí lo más importante son mis relaciones. Lo más importante para mí siempre son mis relaciones. Entonces, las personas que están a mi alrededor son muy importantes para mí. Entonces, yo siempre intento compartir tiempo con ellas y no pelearme con ellas, pero no en el sentido de que me esfuerzo, sino de apreciarles como seres humanos, apreciar su presencia en mi vida, porque he aprendido también con el tiempo que nada es permanente. O sea, yo tuve temporadas en las que viví con mi madre, otra temporada en que la viví sola con mis hermanos, y esa época no la disfruté, me da pena de eso. Y temporadas en las que viví con mi hermana, muchas temporadas diferentes viviendo con diferentes tipos de gente de diferentes maneras, y llegué a la conclusión de que, wow, eso no se va a volver a repetir. Entonces yo decidí que quería siempre sacarle el jugo a la presencia de esas personas en mi vida. Y simplemente, en realidad, sacarle el jugo, cuando yo me digo sacarle el jugo, es estar completamente presente. Y en esa presencia yo encuentro mucha satisfacción. A mí eso me llena bastante emocionalmente. Me da mucha satisfacción conectar con otro ser humano. Entonces eso es una prioridad para mí. Entonces esas son las 3 prioridades para mí en mi vida. Honestamente, mantenerme viva, mantenerme viva y descansada, por decirlo de alguna manera. Trabajar todo lo que puedo y estar ahí para las personas que están alrededor mío y que están también para mí. Porque mis hijas también están para mí, mi padrastro está para mí. Si yo necesito algo, mis hijas están ahí. O sea, cuando yo les digo, no sé si han visto mi Instagram, que yo pongo fotos con mi hija menor y mi asistente de producción. Ella me apoya cuando yo tengo que orar, yo le digo. Y eso es lo que pasa. Yo valoro la opinión de la gente que está a mi alrededor. Yo les quiero muchísimo y yo los veo siempre como un igual. Yo me he entrenado para esto. Entonces yo me he entrenado para ver a mis hijas como un igual, y yo les pregunto, por ejemplo, esto es un pensamiento que yo no creo que muchos papás lo tengan, pero mis hijas ven mucho TikTok y mucho Instagram, y mi hija mayor pinta y pinta espectacular, mi hija menor también, son súper creativas. Entonces yo les pregunto, oye, de hecho, por ejemplo, la mayor es súper buena en fashion, en temas de moda, y la menor es la que me enseñó a editar vídeos. Y cuando yo tengo que grabar, yo le digo, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo ves esto? Ella me corrige, mamá, haz esto, ponte a este sitio, mira, este ángulo te queda mejor, ok, repítelo pero en este tono, mamá, más despacio, mamá, más rápido. Ella me ayuda a mí y entonces yo dije que ella es mi asistente de producción, y yo creo que les he comentado en otros episodios que me encantaría trabajar con mis hijas.
Y cuando yo voy a comprar ropa, yo le escribo a mi hija mayor, oye, ¿cómo me queda esto? ¿Crees que me queda bien? ¿Esto combina con esto? Y cosas así. Porque esos no son fuertes míos. Esos no son fuertes míos. Mi fuerte es la naturalidad, así como ustedes me escuchan hablar aquí. Yo soy un genio en el tema de controlar la ira. Yo soy un genio para lo que soy. O sea, mi genialidad está para lo que es. Pero la moda no es un fuerte mío. Peinarme y maquillarme, o sea, me requiere bastante esfuerzo y entonces no me gusta hacerlo. Y lo de grabar, por ejemplo, Luciana me ha enseñado un montón de cosas. Luciana es la que me enseñó a grabar y todo. Y fue como, si yo no viera a mis hijas como un igual y si yo no valorara tanto su opinión y les valorara tanto como seres humanos y respetara la inversión, la forma en que ellas invierten su tiempo, entonces yo no tendría acceso en realidad a todas estas valiosa información que ellas tienen y que entonces yo no tengo que aprender porque gracias a que las tengo alrededor mío, simplemente puedo usarlas a ellas. Usar la información que ellas poseen. ¿Sí me entienden? Entonces esa es la forma en como yo veo y así es que yo vivo mi vida. Yo uso a las personas, o sea, eso suena mal, pero por decirlo de alguna manera, yo utilizo la sabiduría de las personas que están a mi alrededor, el conocimiento de las personas que están a mi alrededor para yo no tener que aprender esa información. O sea, para mí sí es importante tener personas que me apoyen y que crean en mí, mis hijas creen en mí, entonces yo hablo mucho de mi negocio con ellas, incluso es como, wow, y mira, y mi clienta esto y no sé qué, y entonces aprendí esto, yo hago todo eso, y ellas lo mismo conmigo. Incluso con cosas del amor, yo les pregunto a ellas me dicen, nos reímos, entonces, esa es la clase de relación que yo tengo. ¿Vale? Básicamente, esa es la gasolina de mi vida. La razón por la que yo puedo estar aquí sentada en ese momento es porque esas cosas me dan gasolina a mí. Entonces, ese es el cuidarme a mí misma en estos momentos de mi vida. Es siempre estar presente en las relaciones que yo tenga, indiferentemente de las personas que sean a mi alrededor. A veces son mis hijas, a veces son otras personas. En España eran otras personas, en Inglaterra eran otras. Y yo he aprendido a hacer eso con cualquier persona que esté a mi alrededor. Y lo otro es mi estabilidad financiera, enfoque, marketing, mi trabajo y mantenerme viva, descansada, ser amable conmigo misma y ya está. Entonces, bueno, quería compartirles esto creo que se me fue madre este episodio, empecé en un lado y terminé en otro, pero ustedes me entienden. Y bueno, es un poco esto. Yo veo la vida de una forma diferente y algo en lo que yo estoy trabajando mucho y creo que ustedes lo van a notar y quiero hacer una masterclass sobre eso, es sobre el uso del lenguaje y como yo en lugar de ver esto como una distorsión cognitiva, simplemente veo como, estas son las funciones naturales de mi cerebro, como yo aprendo a manejar mi cerebro, como yo me vuelvo una máster en manejar mi cerebro en lugar de que él me maneje a mí y como yo uso todas las funciones de mi cerebro en mi beneficio. Simplemente yo uso todo esto en mi beneficio. Porque es que cuando yo veo las cosas como un problema, empiezo a pensar como problema. En cambio, cuando yo veo las cosas como estas son las funciones naturales, ok, ¿cómo las uso a mi favor? Yo solamente estoy viendo soluciones, opciones, diferentes maneras. Eso da gusto. A mí me encanta vivir así. Y yo creo que eso es lo que... Ese es básicamente lo que quiero mejorar este año. O sea, quiero masterizar eso, hacerme mejor en eso para ustedes, por ustedes. Y bueno, estoy compartiendo poco a poco el proceso en el que voy avanzando. Aquí es donde estoy. Y voy a dejar este episodio aquí. Me parece que está cargado de contenido. Y bueno, las veo en la consulta. Un beso, un abrazo y nos escuchamos o les leo si me escriben por Instagram. Un beso, un abrazo. Chao. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de escuchar un episodio completo de Control de la Ira, así que quiero darte infinitas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este espacio. Y si llevas meses, semanas o días escuchando el podcast, quiero invitarte a participar en el sorteo navideño que haré este 24 de diciembre, en el que puedes ganar un año completo en la membresía y 4 sesiones de coaching privadas conmigo. Este premio está valorado en más de $1,300 y para participar es muy fácil. Solo necesitas calificar el podcast con 5 estrellitas y dejar una reseña o comentario y enviarme una captura.
Entre más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de ganar y esta es mi forma de volverle a esta hermosa comunidad. Ustedes, mis oyentes del podcast, son mi mayor motivación. Son los que me hacen levantar de la cama. De verdad, les agradezco millón por estar aquí. Les dejo todos los detalles en el link de la descripción o puedes ir directamente a mi página web www.controldelaira.es y esa rayita diagonal, la palabra sorteo. No te pierdas la oportunidad, participa. Hay 3 lugares para 3 mujeres increíbles que se convertirán en mujeres de élite en el 2025 trabajando conmigo. Un besito, que tengas buen día.